8 de la noche, 5 minutos. Saludo una vez más a los usuarios que continúan conectados con nosotros y les doy la bienvenida a esta hora a Sala de Prensa. Por supuesto, vamos a seguir hablando aquí en Sala de Prensa sobre todos los ecos alrededor de la investigación por cuenta de los archivos de alias Calarcá, y que tiene que ver esto con la denuncia y el escándalo que abre la unidad investigativa de Noticias Caracol. Lo más reciente, o mejor, el foco que vamos a analizar en la noche de hoy aquí en Sala de Prensa es el papel que juega la Fiscalía en medio de todo este escándalo. Una Fiscalía que, vale la pena decirlo, ratificó hoy la veracidad y la gravedad de la información sobre estos archivos secretos de Calarcá revelados por la unidad investigativa, que demostrarían en efecto los nexos de las disidencias con un general y también con un alto funcionario de la Dirección de Inteligencia. A esta hora vamos en efecto a enfocarnos en este papel tan importante de la Fiscalía, teniendo en cuenta algunas de las afirmaciones también hechas en las que aseguraron, de hecho en el comunicado que se conoció en las últimas horas, que aunque tenían la información en su poder, solo hasta ahora la conoció esta información la Fiscalía General en Bogotá. Una explicación que por supuesto ha generado múltiples críticas, entre otros puntos que ya vamos a entrar a evaluar, y por eso quiero saludar a nuestro invitado de esta noche aquí en Sala de Prensa. Les estoy hablando del ex fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a quien saludamos, le damos la bienvenida. Buenas noches. Alejandro, un saludo para ti y para toda la audiencia el día de hoy. Bueno, entre las múltiples críticas, doctor Barbosa, también está el hecho de que por cerca de un año, que es todo el tiempo también que lleva la recopilación de toda esta investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, la Fiscalía General de la Nación no se haya dado por enterada o no haya un proceso alguno alrededor de todo ese material probatorio que fue recopilado en su momento en ese operativo del que ya también vamos a hacer precisión. ¿Qué opinión le merece esta situación y el papel de la Fiscalía en medio de este escándalo, doctor Barbosa? Bueno, en primer lugar, yo creo, y Alejandra, que la investigación que hace el canal Caracol es verdaderamente impactante. Son 35 minutos donde básicamente uno concluye observando básicamente la toma del Estado por parte de la criminalidad, por parte de la delincuencia, por parte del AMPA, por parte del narcotráfico en Colombia. Es muy grave, no que fueran 12 meses, como usted lo plantea, sino casi 16 meses alrededor de este asunto. Y la Fiscalía General de la Nación expide un comunicado que lo leí con muchísima atención. Hoy escuché también las declaraciones de la señora fiscal y básicamente pues denota que no tenían entonces ninguna información ni hicieron absolutamente nada durante 16 meses. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la entidad, dentro de la Fiscalía General de la Nación en un caso de esta magnitud? Normalmente es un caso que tuvo una connotación nacional. Recuerdan ustedes que el 23 de julio del 2024 se produjo una captura de unos sujetos en unas de las disidencias y de forma inmediata se generó un impacto nacional porque del despacho de la señora Fiscal General de la Nación se expidió una carta diciendo que se dejara libre a una de esas personas, diciendo que la flagrancia estaba incluida dentro de las resoluciones de suspensión de órdenes de captura. Evento que no es cierto, porque además en ninguna parte se habla de la flagrancia, ni dentro de la ley 2272 de 2022, que es la ley de orden público, ni tampoco en la sentencia de la Corte Constitucional, sentencia al mismo tiempo C-525-2023. Ustedes pueden observar, busquen la palabra flagrancia, nunca aparece, esa persona sale y esos hechos se vuelven hechos públicos y la señora fiscal conocía de la gravedad del asunto porque de hecho directamente, digamos, conoció de esa investigación en el momento en que ella participa directamente de una orden sobre ese asunto. Entonces a mí me parece muy complejo todo lo que ha ocurrido, pero más aún me parece complejo los resultados de hoy. El proceso sigue en manos de la misma fiscal que tenía engavetado este asunto. En estos casos, rápidamente lo que uno tendría que hacer es trasladar ese caso
a una unidad de fiscales ante la Corte, porque puede existir incluso por los elementos, por la gravedad de lo que informó el canal Caracol, por la toma del Estado mafioso en Colombia, pues evidentemente fuerzas muy oscuras que además pueden terminar dañando esa investigación. Segundo, hoy la fiscal general dijo que la Policía Judicial de la Policía Nacional fue la encargada de recopilar todo este asunto gravísimo, porque normalmente es el CTI o el Cuerpo Técnico de Investigación el que debe básicamente encargarse de estos asuntos tan complejos. Recuerden ustedes que hoy la policía tiene un control directo de Gustavo Petro y Gustavo Petro es un hombre que básicamente hoy no tiene visa, está en una lista de narcotraficantes en los Estados Unidos, no tiene vida financiera, es decir, hay una cooptación del Estado desde el punto de vista de la criminalidad. Entonces, son aspectos que me preocupan muchísimo. Debió haberse compulsado copias contra esa fiscal que tenía el caso por el delito de prevaricato por omisión. Tengo funcionarios de mi administración hoy que han sido imputados por esta fiscalía por el delito de prevaricato por omisión porque llevaban 6 o 7 meses sin actividades procesales en los casos y aquí hubo 16 meses y no pasa absolutamente nada. Pero hablemos desde el punto de vista procedimental, cómo opera la Fiscalía para tratar de entender un poco estas razones que entrega la fiscal general. Es decir, cómo ante un hecho de tal gravedad como hoy lo estamos evidenciando, esta fiscal del caso que se encuentra en Medellín no remite esta información a sus superiores. ¿Cómo explicamos eso y cómo teniendo en cuenta precisamente los hechos, no se ponen desde la cabeza los focos sobre hechos como este? Porque es que mire, yo cuando usted tiene casos de connotación nacional, Alejandra, aquí nosotros tuvimos múltiples casos, ustedes le hicieron seguimiento a cada uno de los casos gruesos del país, pues uno rodea a esos fiscales no pueden estar solos y abandonados. O sea, hay un fiscal en Medellín que tiene un caso de esta magnitud, con una policía judicial que maneja la Policía Nacional y no la Fiscalía General de la Nación, pues básicamente lo que hicieron fue esconder todos los elementos del proceso y estamos viendo es que aquí lo que hay es digamos, un grupo de ampones que están básicamente cooptando el Estado colombiano. Es que lo que estamos viendo no solamente, yo creo que aquí hay que enfocar un tema, no solamente la financiación de una campaña política a la campaña de Petro presidente, sino la entrega incluso de información reservada de todas las claves, de todos los elementos para ubicar tropas en el territorio que se le entregan a las disidencias, todas las coordenadas y que terminan matando a nuestros soldados. Esto es una vergüenza. Se crean grupos, incluso se habla de crear grupos de seguridad o grupos de paramilitarismo. O sea, esto no puede quedar en manos de una fiscal. La conclusión a la que llegan hoy en la fiscalía es que la fiscal debe continuar con ese caso. Entonces, usted me pregunta qué es lo que uno debe hacer. Pues lo que debe hacer es, en un caso de esa connotación, usted tiene que trasladarlo a Bogotá, rodearlo de un grupo de fiscales además, o crear un grupo de investigación, un grupo de investigación a la luz del Código de Procedimiento Penal y entregar esa investigación porque es que estamos ante una situación que no es simple y llanamente de un fiscal de un caso concreto, sino estamos hablando de una situación grave. Entonces la solución simple y llanamente es dejar que todo continúe igual. Creo que ahí hay un problema y es necesario resolverlo. Porque de lo contrario, pues usted sabe, estamos a 5 meses de las elecciones y tenemos en este momento presuntamente un general que además estuvo, según la información que ustedes presentaron, hablando con las disidencias y básicamente teniendo un relacionamiento con delincuentes y entiendo además que ese general salió de las fuerzas militares por vínculos presuntamente con esas organizaciones y hoy no sale con la payasada Gustavo Petro de decir que es que la CIA le dijo y que era un engaño de una organización internacional. Es decir, ya el país está aburrido de las patrañas de Petro y está aburrido también de la falta de claridad frente a este tipo de cosas. Entonces, este proceso debe tenerlo un fiscal en Bogotá y no dejárselo a esa fiscal en Medellín que básicamente engavetó el proceso. Es que son 16 meses sin acción. ¿Cuánto se requiere? Se requiere 4 años sin acción, 5 años sin acción, porque eso es lo que está en juego en este Claro. momento. Y yo creo que el país necesita claridad y necesita saber qué va a pasar con la señora vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cómo es posible hoy que no compulsen copias contra la señora Francia Márquez cuando fue señalada dentro de sus informes? ¿Cómo es posible que no compulsen copias a la comisión de acusaciones contra Gustavo Petro cuando hablaron ustedes de Gustavo Petro? ¿Cómo es posible entonces
que no hablen de los otros funcionarios que rápidamente fueron, incluso el general, abrieron el proceso al general, Sí. mandan el proceso a Bogotá y dejan el proceso en Medellín madre. Eso me parece que es una Claro, forma absolutamente nefasta de fracturar el proceso penal. y es que a eso iba, cómo interpretar las acciones tomadas por la Fiscalía en ese momento, porque en efecto, entre las decisiones tomadas está la de compulsar copias a la Corte Suprema para que se investigue al brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en esos documentos, pero en efecto no sé si se entiende como una contravía el hecho de que se quede el proceso allí en Medellín con la fiscal que lo ha atendido desde el principio. Mire, yo no soy el fiscal general de la Nación hoy, pero le puedo hablar desde mi experiencia como fiscal general de la Nación. Y le quiero decir lo siguiente, eso que ocurrió hoy con ese proceso es, el proceso hoy básicamente terminó y no va a haber ninguna respuesta judicial frente a ese proceso. Hoy no hay nada que hacer frente al proceso. Es decir, la policía judicial, que es la que soporta al fiscal, es de la Policía Nacional. La Policía Nacional, la Dijín, escondió o no le dio los elementos a la fiscal en Medellín. La fiscal en Medellín no tenía ni idea de lo que tenía. En Bogotá no sabían lo que se tenía. Nadie sabe lo que pasaba. Si no es por Ricardo Calderón y el grupo de Caracol, básicamente no se entera nadie en el país de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es la respuesta? Vuelvo y repito para que la gente entienda en sus casas. Si usted tiene un caso de esta magnitud, usted no puede dejar el caso madre, es decir, todo el desarrollo del caso en la ciudad de Medellín, con una fiscal que no ha hecho nada, 16 meses, y que ni siquiera se compulsa copias para investigarla por prevaricato, por omisión y disciplinariamente, y al mismo tiempo se hace una ruptura procesal y se envía el caso del general a Bogotá a la unidad de fiscales ante la Corte. Pregunta, ¿por qué no se traslada todo el proceso a la unidad de fiscales ante la Corte? Y ahí, en el marco del caso de fiscal general, de fiscales delegados ante la Corte, se investiga al general e incluso se hubiese podido compulsar copias contra la señora vicepresidenta Francia Márquez. O excúseme, ¿hablaron o no hablaron en esos elementos materiales probatorios que ustedes presentaron en Caracol de Francia Márquez? ¿O es que la señora Francia Márquez tiene una corona en este país para no ser investigada? Es decir, ¿cuál es entonces la lógica que existe en Colombia? ¿Se investiga a quien se le dé la gana o se investiga al que toca? Creo que ahí hay un problema frente a esta investigación y me parece grave por lo siguiente, porque no estamos hablando de un asunto penal. Estamos a 5 meses de las elecciones, a 6 meses de las elecciones presidenciales, a 3 de las del Congreso o 4, y en este momento nos están diciendo que básicamente desde la presidencia de la República, porque el funcionario de inteligencia trabaja en el Palacio de Nariño, están básicamente tratando de montar una estructura narcoterrorista en el país que se apropie del Estado. Y ojo, estamos hablando de un Estado hoy que está gobernado por un presidente que no tiene ni siquiera unas tarjetas débito o crédito, como puede tener cualquier oyente y persona que nos esté viendo, para ir a un supermercado, porque está proscrito hasta para ir a un supermercado el señor Petro. Entonces la situación es muy complicada y muy preocupante. Las instituciones es lo más importante que tiene el país. Por ende, en este caso se requiere ya celeridad, ya claridad. Y le digo una cosa adicional. Mm. Le digo una cosa adicional. A mí me costó mucho y unos enfrentamientos muy grandes con el señor Petro, este tipo de eventos. Pero le digo una cosa, con los elementos que presentaron y que se presentó en el canal Caracol, con lo que se hizo en la investigación, con lo que existe, hoy la Fiscalía debería tomar rápidamente la decisión de derogar todos los decretos de suspensión de órdenes de captura contra esa organización y decirle al país y decirle al presidente de la República, la Fiscalía no le jala más a esa vagabundería con esa organización terrorista. Y hoy eso sería una respuesta institucional de claridad frente al país. Pero evidentemente no soy el fiscal general, la señora fiscal tiene autonomía. Ella dijo hoy que el señor Calarcá y todos ellos están cumpliendo, que se están reuniendo, que son maravillosos. Y yo le digo claramente, el país hoy está tomado por el AMPA.
Sí, pero y en su momento también dentro de las explicaciones que decía en medio de ese operativo del que hemos hecho referencia de ese pasado, del 23 de julio del año pasado, la explicación que daba la fiscal general o que daban en los documentos que entregaron como comunicado en respuesta dice que los miembros de las disidencias en su momento tenían las órdenes de captura suspendidas porque en efecto estaban adelantando diálogos con el gobierno, todo esto en el marco del proyecto de la paz total. ¿Qué debe pasar entonces? Y ya usted nos daba un adelanto a esta respuesta con personajes como alias Calarcá. Mire, yo creo que el presidente de la República tiene, y es lo que dijo hoy la señora fiscal, y en eso no tiene error. Pues, las órdenes de captura se pueden suspender porque el presidente lo solicita. Recordemos que aquí el único responsable de sacar a esos bandidos de la cárcel es el presidente de la República. Y él es el que manda esas resoluciones a la fiscalía para que la fiscalía las cumpla. Ahora, la fiscalía tiene que cumplirlas por virtud de la ley 2272 del año 2022, que fue modificatoria de la ley 418 de 1997. En el caso, cuando estaba yo en la fiscalía, yo no acepté ni nunca permití la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición. Eso me generó inconvenientes con el presidente Gustavo Petro, nunca lo hice. En este caso concreto, lo que ocurre es que esas suspensiones que se dan en virtud de esas normas y del artículo 189 de la Constitución Nacional, que son las facultades del presidente, pues obviamente usted tiene que analizar como funcionario cuál es la realidad de esta situación. Frente a lo que ustedes muestran el fin de semana, yo hago la siguiente pregunta. ¿Podemos concluir que hay un incumplimiento y hay una especie de maridazgo entre la delincuencia, las disidencias y la institucionalidad por esos documentos, presuntamente que además estaban en esas evidencias que se recaudaron ese día, el día 22 o 23 de julio del 2024? La respuesta es: hay una situación absolutamente irregular. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿seguimos creyendo en esa patraña que hay de paz total porque el señor Petro, en los estertores de este mal gobierno, dice: ah, no, yo sigo conversando con estas personas que básicamente están recibiendo las informaciones, están recibiendo las coordenadas, están recibiendo los movimientos de nuestras tropas en el territorio? Hay varias investigaciones en otros medios. Hoy RCN encontró un caso de uno de los socios de Calarcá que no fue capturado básicamente porque sabía dónde estaban las coordenadas y que iba a ser la fuerza pública. Estamos hablando de una organización que se está alimentando básicamente de la inteligencia colombiana. Y nosotros entonces continuamos con esa situación. La posición debe ser muy clara. La fiscalía debería de forma inmediata revocar todas esas resoluciones y proceder a capturar a esas personas, así no le guste a Petro. Pero es que no puede ser posible que uno simple y llanamente haga o se meta en una discusión cuando en este momento el país está tomado criminalmente por fuerzas ilegales en diferentes lugares del territorio nacional, y todos estemos cruzados de brazos diciendo: no, gravísimo, lo importante es mantener la voluntad de paz. ¿La voluntad de cuál paz finalmente si el país está en este momento tomado? Y miren lo que ustedes publicaron, no es una cosa que diga el exfiscal Francisco Barbosa, es algo que ustedes mismos publicaron y que creo que además es uno de los informes más graves que yo he visto en los últimos años en torno a la toma mafiosa del Estado colombiano. Mire, hay un tema que me parece que no es menor y del que hacen mención allí en este comunicado, quizá a modo de reclamo, pero se lo plantea a usted también para conocer su punto de vista sobre la información que se ha recopilado o que se recopiló en su momento y que estaba contenida en estos dispositivos recuperados y que permanecieron por todo este tiempo bajo custodia de la Dijín. Decían ellos en el comunicado, decían desde la Fiscalía en el comunicado, que calificaron como alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente en clara violación de todo este proceso de custodia, que llegara a los medios de comunicación, que pudiéramos desde la unidad investigativa de Noticias Caracol en efecto publicar todo lo que estaba contenido en esos dispositivos. ¿Qué interpretación hace usted de eso? Pues a mí me parece muy grave porque eso es un ataque contra la libertad de expresión.
es un ataque contra la libertad de expresión. Ustedes todo el tiempo, durante los 4 años que yo fui fiscal general de la Nación, yo jamás salí con una expresión de ese tipo, porque básicamente yo entendía, pues que si era necesario las discusiones públicas alrededor de los temas, pues eso evidentemente y uno digamos, ¿qué se puede hacer frente a eso? Hay casos que son reservados, por supuesto, hay temas, pero ¿qué hacemos? Entonces hay que sancionar al medio de comunicación, mañana hay que cerrar Caracol. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer frente a esto? Si ustedes no nos informan, básicamente lo que está pasando, pues nos quedamos sin país. Es decir, nos estamos quedando sin país. Hoy se alteró completamente esta semana la realidad de la política colombiana y de la realidad colombiana en torno a esto. O sea, yo estoy, digamos, muy sorprendido de la forma como se ha venido planteando esto. Si la justicia no da entonces respuestas, entonces ¿qué hacemos? O sea, excúsenme, 16 meses. Y repito, Alejandra, porque esto a mí me preocupa. No hay investigaciones contra esa funcionaria de la fiscalía, contra esa fiscal, y yo veo que hay funcionarios de mi administración a quienes se le están imputando prevaricatos por omisión, por 6 y 7 meses de inactividad en un proceso o porque no hicieron actividad procesal. Entonces, ¿cuáles son los estándares que se están teniendo? Entonces, a mí me preocupa mucho esa situación y creo que en este caso lo que hizo el canal Caracol es un gran favor al país. Yo no puedo decir de otra manera. Ustedes básicamente le abrieron los ojos a la ciudadanía y esperemos que la Fiscalía General de la Nación pueda responderle al país. A mí siempre me preocupó, lo dije en el caso de Miguel Uribe, y lo planteo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Miguel Uribe, la Fiscalía no va a llegar a nada y creo que en este caso tampoco va a llegar a nada por una razón, porque finalmente cuando usted deja contaminar la investigación con la DIJÍN, con la Policía Judicial de la Policía Nacional y no le da un énfasis a la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, pues usted le esconde en el proceso. Es que un fiscal sin su Policía Judicial, pues básicamente no sirve para nada. Un fiscal de caso sin su Policía Judicial no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en la Fiscalía? Casos relevantes, nuestra Policía Judicial de la Fiscalía se encargaba del asunto. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional dice, ay, yo me quiero encargar de esto para de una vez proceder a hacer lo que acaba de pasar. La misma fiscal general dijo hoy, me preocupa la Policía Judicial de la Policía Nacional, por supuesto. No le entregaron ningún reporte a la fiscal del caso. Mejor dicho, la fiscal del caso tenía esta bomba y ella no sabía que tenía esa bomba. Esa pobre mujer está en este momento encartada en Medellín con este chicharrón y en vez de de sacarla del problema para traer esto a un muy alto nivel y darle una respuesta al país, pues se deja el caso allá matriz, y simplemente se hace una ruptura para investigar a un general que, según hoy lo que dijo el general Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, parece que es un hombre pulcrísimo, porque él dijo, no, aquí no ha pasado nada. Es necesario esperar el debido proceso. Yo le pregunto lo siguiente, el debido proceso es para la fiscalía y para los jueces, pero hay unas decisiones políticas que uno debe tener. Uno no trabaja con gente con la que duda de esa manera. Y yo no trabajaría jamás en el Ministerio de Defensa con una persona que aparece en estas condiciones como aparecieron en los informes que ustedes presentaron el día domingo. 8 de la noche, 28 minutos. Analizamos hasta ahora en sala de prensa el porqué del silencio y el papel de la Fiscalía en medio de este escándalo de alias Calarcá. Conclusiones, doctor Barbosa. Pues mire, las conclusiones es que me parece que en este momento hay un gran reto para la Fiscalía General de la Nación para que le dé respuestas al país en los próximos meses. Yo creería que es importante eso. Dos, se requiere que haya acciones rápidas. Debe compulsarse copias contra la señora vicepresidenta. Ella no tiene corona en el país. Ella no es una persona que sea, digamos, excluida de investigación judicial. Tendrá que ir a la fiscalía, me imagino, a aclarar esto, compulsándole copias para que le investiguen por su calidad de aforada de la fiscalía delegada ante la Corte. El proceso, pues esperaría que ojalá tomen la decisión de o acompañar a esa fiscal de Medellín y rodearla con todo un equipo, ojalá con un grupo de investigación especial a la luz del mismo Código de Procedimiento Penal,
y que se den resultados rápidos. Yo creo que lo que ha ocurrido es gravísimo y por supuesto que estas personas que están siendo señaladas sean separadas del servicio público de forma inmediata. Pero eso es lo que yo creería que debe pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que Gustavo Petro dice, o lo que dijo, que es que la CIA es la encargada de decir mentiras. O sea, yo realmente lo de Gustavo Petro ya es delirante. O sea, acusar a la CIA de esta vagabundería me parece que ya digamos, el pobre presidente Petro, digamos, está en una situación personal muy complicada. A mí me da tristeza y lástima por lo que le está pasando, lo que está ocurriendo con él, y entonces sale con esa barbaridad. Y en segundo lugar, por supuesto, mantienen a un funcionario de inteligencia que está en el Palacio de Nariño y cuya historia no la conoce nadie. La única historia que se conoce es que es un licenciado de educación física y es el encargado de la Inteligencia Nacional de Colombia. Entonces yo, por lo pronto, espero resultados de la Fiscalía y resultados también frente a esos funcionarios. Y ojalá ustedes, los medios de comunicación, presionen, marquen, porque yo fui un fiscal general al que le exigieron siempre mucho, siempre, y siempre yo puse la cara, y siempre dije lo que tenía que decir. Puede que haya gente que le haya gustado la manera como lo dije, puede que haya gente que no le haya gustado. Mucha gente decía, es que el fiscal Barbosa es muy duro con el presidente Petro. Creo que la historia me dio la razón. Termina el gobierno del presidente Petro sin visa, enlistado en los Estados Unidos como narcotraficante en la lista Clinton, con una sanción de la OFAC, sin movimientos financieros, con su familia implicada y al mismo tiempo con la posibilidad de responder en un indictment en los Estados Unidos por cualquiera de estos hechos. Hoy lo dijo Estados Unidos, ellos conocen lo que está ocurriendo y saben que hay funcionarios colombianos de alto nivel que están jugándole por acción o por omisión a esos delincuentes. Y como colombiano y exfuncionario de este país, lo tengo que decir públicamente y hay que defender a Colombia contra esas personas. El punto de vista es ahora del ex fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a propósito del escándalo de alias Calarca. Gracias nuevamente por esos minutos. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta invitación y cualquier cosa, por supuesto, haremos el seguimiento también de estos temas. Gracias. Y de esta manera terminamos. Muy buena noche para todos y los espero en nuestra emisión de las 9 de la noche de Noticias Caracol en Vivo. Hasta entonces.